Bueno, hoy tenemos el placer, el lujo que nos damos en estos seminarios permanentes de tener a la doctora Ana María Jaime. Bueno, Ana María es compañera del seminario, pero dada su trayectoria, su experticia, nos parecía que era muy importante tenerla en uno de nuestros encuentros. La doctora Ana María Jaime es abogada, es doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Buenos Aires, y su tesis doctoral es una tesis muy interesante sobre la regulación jurídica internacional de los pasivos ambientales agrícolas, que después podemos en esta oportunidad o en otra conversar más detenidamente sobre estas cuestiones tan interesantes y de tanta actualidad. Y en la actualidad ha pasado por un montón de dependencias del Estado Nacional, pero en la actualidad se encuentra desarrollando su actividad de abogada en la Dirección de Sumarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ana María, bueno, la convocamos porque, como decía, es una experta en Derecho Internacional Ambiental, y entonces la hemos convocado, la hemos invitado particularmente hoy para que nos cuente un poco sobre este tema. Así que yo voy a compartir la pantalla en cuanto Ana me diga, y nos asistimos con esta presentación, pero vos avísame cuando querés compartir la pantalla, y ahí estoy. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a las autoridades de la ICAE y a las autoridades del seminario permanente de la ICAE por esta tan agradable invitación. Yo voy a desarrollar hoy un tema que es el derecho internacional ambiental, y lo he dividido en varias partes sobre convenios y tratados internacionales y convenciones de derecho internacional ambiental. Luego desarrollaré un tema que es la unificación entre derechos humanos y ambientales, que es una nueva posición hace ya varios años, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia acá, desde el 2015 para acá, tema cambio climático. Después desarrollaré un punto que es la opinión consultiva 23/17, que hace un hito puntualmente sobre los DESCA, que fue una consulta que realizó el Estado de Colombia a la Corte Interamericana sobre un tema de derecho ambiental y derechos humanos. Y finalizaré con la situación actual de denuncias a nivel global, con un trabajo que se está realizando de un atlas universal entre 50 universidades y el doctor Martínez Alier, que está coordinando este atlas ambiental respecto de juicios y casos ambientales ante distintas cortes y juzgados a nivel de las regiones. Así que, bueno, a partir de ahora empezaremos esta charla. Gracias. Cuando quieras, Agustina, empezamos a pasar las diapositivas. Muchas gracias. ¿La podremos hacer más grande? ¿Habría alguna posibilidad de agrandar la diapositiva? Por favor. A ver. No sé si todos pueden ver, yo avanzo, ustedes me dirán. Claro, cuando uno escucha ese silencio. Bueno, Sí se ve. Dime. No, sí, se ve. ¿Se ve? Ah, fantástico. Bárbaro. Entonces. Ahora no, desapareció la pantalla que compartías.
¿Se puede achicar mi pantalla y ampliar la de la presentación, Agustina? ¿Sería factible? ¿Así se ve? Y así Sí. se ve perfecto. Sí, Yo bárbaro. preferiría un poquito más grande, porque No sé, el no top. se puede. No. Ah, bueno, ok. Ok. Entonces lo voy a ir leyendo también desde lo mío, para ir avanzando un poquito más. Derecho internacional ambiental, la declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972. Con esta declaración nace el derecho internacional ambiental. Esta conferencia internacionaliza la protección del medio ambiente y lo pone a nivel universal. Y también marca las diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. La próxima. Sí. Por favor. Ahí está. La conferencia de Estocolmo, los puntos más importantes, establece lo siguiente. Hemos llegado hace 49 años atrás, hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo, atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños irreparables al medio terráqueo del que depende nuestra vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad condiciones de vida mejores, en un medio más o menos en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre. Las perspectivas de elevar la calidad del medio y de crear una vida satisfactoria son grandes. Para llegar a la plenitud de su libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos en armonía con ella. La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo y de conformidad con ellas. La próxima, por favor. En Estocolmo lo que podemos visualizar puntualmente son los siguientes principios, que son realmente los que han forjado el resto de los acuerdos internacionales y tratados, ¿verdad? Estos son los recursos naturales de la tierra, los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación según convenga. Debe mantenerse y siempre que sea posible restaurarse o mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables. Los recursos no renovables deben emplearse en forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparta los beneficios de tal empleo. Debe además ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de calor en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para evitar los daños irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse además la lucha de los pueblos por la contaminación.
Los estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina. Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la obtención de los ingresos adecuados de los productos básicos y materias primas son elementos esenciales para la ordenación del medio, ya que han de tenerse en cuenta tanto los factores económicos como los procesos ecológicos. La próxima, por favor. 46 años después, en el año 2018, hay un informe del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que marcó claramente 4 puntos respecto de las lagunas del derecho internacional. Yo entiendo que hay una serie de normativas, de acuerdos, de tratados internacionales vinculantes, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, normativa no es lo que falta. A mi entender, como para algunos juristas destacados, lo importante, lo grave es, primero, la responsabilidad de los estados, el tema de los daños transfronterizos y, por supuesto, la actividad irrestricta de las empresas, sobre todo las contaminantes, en distintos puntos de nuestro planeta. Por eso está el problema tan grave de las crisis ambientales. Muy bien. Respecto de las lagunas del derecho internacional del medio ambiente, el secretario general los marca en el siguiente punto. En el derecho internacional ambiental no existe un marco normativo general único que establezca normas y principios que puedan considerarse de aplicación general, aunque esos principios puedan contribuir a unificar el actual enfoque sectorial del derecho internacional del medio ambiente. Los principios del derecho internacional del medio ambiente se encuentran reconocidos por su incorporación en acuerdos ambientales multilaterales relativos a cuestiones específicas y han sido afirmados por varios tribunales y cortes internacionales, pero otros no gozan de claridad ni de consenso judicial en lo referente a su aplicabilidad, ni de reconocimiento en los instrumentos jurídicos vinculantes, hecho que repercute en la previsibilidad y aplicación de los regímenes ambientales sectoriales. El derecho internacional del ambiente y su aplicación efectiva podrían reforzarse a través de medidas como la aclaración y el fortalecimiento de los principios que rigen ese ámbito del derecho, con un instrumento internacional exhaustivo y unificador que abarcase todos los principios del derecho internacional ambiental. Deberían además aplicarse medidas más eficaces de verificación, examen, presentación de informes, mecanismos de procedimientos de cumplimiento, para que aseguren que los estados que necesitan apoyo dispongan de recursos suficientes para poder cumplir sus compromisos de manera eficaz. Ojalá esto se pueda lograr, es muy complicado, pero bueno, espero que se pueda lograr en algún momento. La próxima, por favor, Agustina. Tratados y convenciones internacionales, voy a mencionar las 3 vinculantes, que son, como acá lo muestra el cuadro, biodiversidad, cambio climático, desertificación. La próxima, por favor. Acá podemos encontrar un muy breve resumen del Convenio sobre Diversidad Biológica en 1992. Es un instrumento internacional que se firmó para la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. El cambio climático, la primera convención es del año 1994, Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que entró en vigor el 21 de marzo de 1994.
Luego, el Acuerdo de París, en el 2015, el objetivo principal fue reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados. Con respecto a los niveles preindustriales, a fin de proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. La Convención de Lucha contra la Desertificación es la tercera convención vinculante dentro del derecho internacional que podemos mencionar. El objetivo de la misma es combatir la desertificación y la degradación de las tierras y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados de todo el mundo, en particular en África, mediante acciones eficaces en todos los niveles. La próxima, por favor. Aquí mencionaré tratados, antecedentes, instrumentos internacionales de los derechos humanos ambientales. Antecedentes, instrumentos internacionales, resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos. La próxima, por favor. En OEA, esta unión de derechos humanos y medio ambiente tiene larga data, más de 20 años. Solo he traído algunas de las resoluciones importantes en las cuales voy a mencionar. Resoluciones de la Asamblea General, Derechos Humanos y Medio Ambiente, aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio del 2001 OEA. Resolución de los Derechos Humanos y Medio Ambiente en las Américas, Asamblea General 2003, que reconoció la importancia de administrar el medio ambiente en una forma sostenible para promover la dignidad y el bienestar humanos. Resolución de la Asamblea General, Derechos Humanos y Medio Ambiente, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 10 de junio de 2003, el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible, Programa 2016-2021, de fecha 14 de junio de 2016, en el cual se establecían acciones estratégicas para asegurar que el trabajo de la Secretaría General de la OEA en desarrollo sostenible se encuentra alineado a la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por último, resolución de la Asamblea General, titulada Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible, resolución 2882, de fecha 14 de junio de 2016. La próxima, por favor. En referencia a la protección internacional, derechos humanos y ambiente, podemos citar también algunos instrumentos internacionales de referencia. Agenda 2030, Organización de Naciones Unidas, año 2015. Abarca temas de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, civiles, culturales, políticos y sociales, así como el derecho al desarrollo. Río +20, año 2012. Compromiso a favor del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para generaciones presentes y futuras. Se reafirma la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el respeto de todos los derechos humanos, entre ellos el derecho al desarrollo y el derecho a un nivel adecuado de vida, incluido el derecho a la alimentación. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, año 2015. Buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos,
como parte de una agenda nueva del 2030. Cada objetivo tiene metas específicas, que en nuestro caso, la República Argentina aplicará dependiendo de su realidad económica, social y ambiental. Acuerdo de París sobre Cambio Climático 2015, reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que las partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad, personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. La próxima, por favor. Una vez avanzado sobre el tema del derecho internacional ambiental y los derechos humanos y su vinculación en distintos instrumentos internacionales sobre derechos humanos y derecho ambiental, me voy a referir puntualmente a un caso que es la opinión consultiva OC23/17 del 15 de noviembre del 2017, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos trató el tema medio ambiente y derechos humanos. Este es un hito histórico respecto de los DESCA puntualmente, ya que trae al derecho ambiental a formar parte a través del artículo 26 de la Convención de los DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Trae como derecho autónomo al derecho del ambiente a partir de esta OC 23/17. La próxima, por favor. La Corte Interamericana. ¿Me están viendo, Agustina? Sí, perfecto. Ok, perfecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas. La Corte se encuentra facultada a interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados interamericanos, para que los estados adecúen sus leyes a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las opiniones consultivas tienen carácter vinculante y son solicitadas por los estados miembros de la OEA. La finalidad, aclarar el contenido de los derechos y obligaciones estatales en el marco de un tratado o cuestión jurídica relacionada con la protección de los derechos humanos. Las opiniones consultivas son un referente para el control de convencionalidad y de compatibilidad entre derecho interno y los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta opinión consultiva que voy a desarrollar, resalta la relación de interdependencia e indivisibilidad entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. La próxima, por favor. Hay un antecedente muy importante antes de esta opinión consultiva, que fue el primer caso que trató la Corte Interamericana de Derechos Humanos de justiciabilidad directa de los DESC ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia fue Lagos del Campo versus Perú. Fecha de la sentencia 31 de agosto del 2017. Si bien la causa se trató de un tema laboral, lo importante que marcó la Corte con esta sentencia fue el acceso, el primer caso de justiciabilidad directa de los DESC ante la Corte Interamericana. El tema fue el despido que se ocasionó 28 años antes de la sentencia. Así se afectó derechos
derechos de acceso a la justicia, derechos de libertad de expresión en ámbito laboral y de pensamiento, derechos de garantías judiciales, de estabilidad laboral y de libertad de asociación. El señor Lagos del Campo era un electricista que trabajaba en una empresa que se llamaba Esper Pirelli, y él representaba sindicalmente a sus compañeros de trabajo. En unas elecciones, yo me disculpo si ustedes ya, por supuesto, deben conocer el caso, pero brevemente haré una mención, dado que es un antecedente tan importante. El señor Lagos del Campo estaba ejerciendo su actividad sindical en un momento de las elecciones del sindicato. El señor Lagos del Campo hace unas declaraciones ante la prensa, creo que se llamaba una revista La Razón de Lima, Perú, en donde manifiesta que la patronal estaba manipulando y coaccionando internamente a través de otros compañeros de él las elecciones. Por lo tanto, el señor Lagos del Campo es despedido sin causa a los pocos días y obviamente él se empieza a defender a nivel interno, de derecho interno de Perú. En primera instancia gana su juicio laboral porque fue un despido incausado, pero en segunda instancia apela, por supuesto, Esper Pirelli, y no hacen lugar a la sentencia de primera y el señor queda despedido. Y la verdad que yo escuché la sentencia, lo escuché al señor Lagos del Campo, y es muy triste porque hoy es un señor de 70 años y es una persona que sufrió mucho, pasaron 28 años, por suerte pudo acceder a la Corte Interamericana, pero perdió todos sus derechos laborales, perdió su derecho a la jubilación, perdió parte de su salud, tuvo un ACV, realmente fue muy triste, pero muy valiente su posición. Por lo tanto, esta sentencia, Lagos del Campo versus Perú, marca un hito respecto de este tema de la justiciabilidad directa de los DES a la Corte Interamericana. La Corte enfatizó que con esta sentencia se desarrolló y concretó una condena específica por violación del artículo 26 de los DES que había mencionado anteriormente, que protege a estos derechos. Obviamente la competencia de la Corte para intervenir, todos lo sabemos, está por el artículo 62.3 de la Convención Americana, y Perú había ratificado la misma con fecha 28 de julio del 78 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Perú el 21 de enero del 81. La próxima, por favor. Gracias. Medio ambiente y derechos humanos, ahora sí, la opinión consultiva 23/17, carácter vinculante. Con fecha 15 de noviembre del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la Corte o este tribunal, dictó una opinión consultiva en respuesta a una consulta realizada por el Estado de Colombia sobre obligaciones estatales en relación con el medio ambiente y en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1, 1.1 y 2 del mismo tratado. La próxima, por favor. Colombia hace las siguientes consultas en esta opinión consultiva a la Corte Interamericana. ¿Cómo debe interpretarse la Convención Americana en relación a los tratados ambientales específicos? Puntualmente el Convenio para la Protección y el Desarrollo
se me movió esto, para la protección y el desarrollo del ambiente en la región del Gran Caribe, Convenio de Cartagena. Esto lo pregunta la Corte por lo siguiente: la región del Gran Caribe y el Convenio de Cartagena que lo protege, es una de las regiones de mayor biodiversidad a nivel mundial. Es una región que, según informes internacionales, tiene un valor a nivel del mar de unos 4.500 millones de dólares. Yo no sé cómo lo han calculado, pero los científicos lo han hecho y hay informes de Naciones Unidas que así lo establecen. Y la preocupación de Colombia era: va a haber megaestructuras, van a ser a nivel de los puertos infraestructuras muy importantes. ¿Cuál es la protección según la convención que tenemos nosotros? El segundo punto, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1.1 del Pacto de San José, debería considerarse que una persona, aunque no se encuentra en el territorio de un Estado parte, está sujeta a la jurisdicción de dicho Estado. Y en tercer punto, ¿cuál es el ámbito de aplicación de las obligaciones estatales relacionadas con la protección del medio ambiente que se encuentran en la Convención Americana, en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal? La próxima, por favor. Esta opinión consultiva, la Corte la dividió en 3 bloques. Los bloques son protección del medio ambiente y derechos humanos, jurisdicción de la Convención Americana de Derechos Humanos y las obligaciones que tienen los estados bajo la órbita de la Convención. La próxima, por favor. En relación a esto, en el primer bloque claramente se ve lo siguiente: protección del medio ambiente y derechos humanos, análisis de la Corte. Hay una interrelación entre derechos humanos y ambiente. Hay una interdependencia e indivisibilidad sobre la protección del medio ambiente, derechos humanos y desarrollo sostenible. Hay además, con este hito histórico de la Corte respecto del reconocimiento de este medio ambiente como derecho autónomo, y además acá lo dice, derecho, medio ambiente sano, como un derecho en sí mismo autónomo, es muy importante. Hay un reconocimiento al derecho a la naturaleza, porque en este caso la Corte, y en otros posteriores, hace un reconocimiento al derecho a la naturaleza, ya que hace un reconocimiento de los derechos humanos y no humanos. Hay una protección de los derechos humanos y los derechos no humanos, y en este caso es a la naturaleza, a los ríos, a los valles, al suelo. Es la primera vez que la Corte se expresa de esta forma, por eso este hito es tan importante. Colombia lo hace en una sentencia de la Corte Suprema de Colombia respecto de la Amazonía. Otro tema, pero el derecho a la naturaleza ya está apareciendo y nosotros también lo reconocemos. El último punto, en la protección del medio ambiente y derechos humanos, podemos mencionar a las obligaciones ambientales de los estados para garantizar todos estos derechos. La próxima, por favor, Agus. Muy bien. Jurisdicción bajo la Convención Americana. La jurisdicción de la Convención en la Convención Americana de Derechos Humanos es un término más allá de los límites territoriales. Los estados, según la Corte Interamericana en la OC 2317, están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, aunque no estén dentro de su territorio. El ejercicio de la jurisdicción por parte de un Estado acarrea su responsabilidad por las conductas que le sean atribuidas y que se aleguen violatorias de los derechos consagrados en la Convención Americana. Los Estados deben velar porque su territorio no sea utilizado de modo que pueda causar un daño significativo al medio ambiente de otros Estados,
o de zonas fuera de sus límites, de su territorio, y los estados tienen la obligación de evitar causar daños transfronterizos. La próxima, por favor. El tercer bloque del análisis que realiza la Corte respecto de la OC 2317 se refiere a las obligaciones de los estados, dentro y fuera de su territorio. Acá se mencionan los principios importantes del derecho ambiental, y es el principio de prevención sobre daños ambientales, el principio de precaución a efectos de protección del derecho a la vida y a la integridad personal. Ahí está. A la integridad personal frente a posibles daños graves o irreversibles del medio ambiente. Los estados tienen la obligación de cooperar de buena fe para la protección contra daños al medio ambiente. Los estados además deben notificar, porque es importante que cuando vayan a causar un daño ambiental o cuando hagan obras de infraestructuras importantes, los estados tienen la obligación y el deber de notificar a los otros estados por los cuales puede pasar el megaproyecto o las aguas contaminadas o la minería o el petróleo. Es decir, que realmente es importante la notificación. Y acá hay un ejemplo que el doctor Mario Peña Chacón menciona en alguno de sus artículos, que Chernobyl, en el accidente terrible de Chernobyl, Rusia no notificó esto ocurrió en Ucrania, Rusia no notificó a los otros estados del Círculo Ártico sobre la contaminación nuclear que ocurrió a través del grave incidente de Chernobyl. El otro tema que marca las obligaciones de los estados es regular, supervisar, fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al ambiente. También realizar estudios de impacto ambiental. Estos estudios de impacto ambiental, dice la opinión consultiva y dice la Corte, deben ser ex ante. Los estudios de impacto ambiental no se deben realizar ex post, porque así se deben establecer claramente cuáles son los perjuicios y cuáles son los inconvenientes y cuáles son los recursos que se van a utilizar y cuáles son las medidas de prevención y de mitigación que se van a usar para no ocasionar daños ambientales, fronterizos o transfronterizos, daños ambientales. La última parte, que para mí es muy importante como todo el resto, los derechos, la Corte habla de las obligaciones de los estados respecto de los derechos de acceso. Los estados tienen la obligación de garantizar el derecho de acceso a la información relacionada con posibles actuaciones, afectaciones al medio ambiente, el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que puedan afectar el medio ambiente, así como el derecho de acceso a la justicia ambiental. La próxima, por favor, Agustina. La fundamentación de la opinión consultiva 2317 es la siguiente. Para la Corte Interamericana, si bien el derecho al medio ambiente no se encuentra consagrado en el 26, pero la Corte hace una interpretación restrictiva muy interesante y el tribunal interpreta que ese derecho debe ser incluido dentro de los DES, tutelados por el artículo 26. Siendo la opinión consultiva 2317 el primer caso en el cual la Corte Interamericana, ejerciendo su función consultiva, es decir, su función interpretativa de normas de la Convención Americana, reconoce por primera vez la integración al sistema regional de derechos humanos del derecho al ambiente de modo autónomo. Entonces, se da inicio a una nueva subcategoría de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son los de esta. La próxima, por favor.
La opinión consultiva 2317 claramente clasifica los derechos humanos ambientales en dos tipos. Esto la Corte es muy clara. En derechos sustantivos, que ya estaban, la vida, salud, agua, saneamiento, alimentación, paz, entre otros, y los derechos procedimentales, que son aquellos que hay que aplicar para protección de los primeros. Acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia ambiental. La próxima, por favor. Estos derechos de acceso están en estos cuatro, tomé los últimos más actuales, cuatro instrumentos internacionales. Río 92 en el principio 10, la Convención de Aarhus, la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana vinculante que acabamos de analizar, y el Acuerdo de Escazú, acuerdo vinculante que la República Argentina estableció y firmó, y a través de la ley 27566 el 19 de octubre del 2020. Gracias. La próxima, por favor. La Corte entendió entonces que no correspondía, La Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que no correspondía limitar su respuesta al ámbito de aplicación de ese tratado puntual, como vimos al principio, que era el Convenio de Cartagena, sino que en tanto las cuestiones planteadas en la solicitud que hizo el Estado de Colombia trascienden el interés de los Estados partes del Convenio de Cartagena y son de importancia para todos los Estados del planeta. La opinión consultiva 2317 adquiere gran relevancia para todos los países de la región, en tanto constituye la primera oportunidad en la que el Tribunal Interamericano se explaya de manera extendida sobre el alcance del derecho al medio ambiente sano y su relación con otros derechos fundamentales. Además, la Corte define de modo preciso el contenido del derecho al medio ambiente sano, tanto en su faz individual como colectiva. Y también establece la obligación de los Estados respecto de la protección y garantía a los derechos a la vida y a la integridad personal relacionados con un medio ambiente sano y delimita los deberes estatales concernientes al alcance de la jurisdicción ambiental, que son las obligaciones de los estados, ¿no? Precaución, prevención, mitigación, cooperación, notificación por el tema de daños ambientales, derecho de acceso. Este es el eje de la Corte respecto de su análisis en la OCE 23. La próxima, por favor. A ver. Las conclusiones de la Corte respecto de la OCE 2317 son las siguientes. Caracteriza el derecho al medio ambiente sano como un derecho autónomo que protege intereses jurídicos en sí mismo y al mismo tiempo identifica la íntima vinculación de este derecho con el resto de los derechos humanos ambientales. Además define el contenido y alcance del derecho humano al medio ambiente sano y en sus dos dimensiones, individual y colectiva. Refuerza también, desde la perspectiva del sistema de protección de derechos humanos interamericano, los principios de prevención y el principio precautorio respecto de aquellas obligaciones que vimos en el tercer bloque del análisis de la Corte, de los derechos ambientales, ¿no? de los deberes de los estados respecto de los daños transfronterizos. Y desarrolla el alcance de las obligaciones para garantizar el acceso a la justicia y protección judicial en materia ambiental.
La próxima, por favor. He traído un caso muy importante, muy reciente, que también habla de los DES y del derecho humano a un ambiente sano, que es la asociación La Cajonat Nuestra Tierra versus Argentina. La sentencia es del 6 de febrero de 2020. Derecho a un ambiente sano, Corte Interamericana, caso Comunidades Indígenas, Fondo Reparaciones y Costas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la República Argentina en el caso Comunidades Indígenas, miembros de la asociación La Cajonat Nuestra Tierra versus Argentina, estableciendo a favor de las comunidades demandantes una serie de medidas de reparación, aplicando estándares del artículo 26 de la Convención Americana, entre otros temas por degradación ambiental. La próxima, por favor. El 1 de febrero del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante también la Comisión Interamericana o la Comisión, sometió a la Corte el caso Comunidades Indígenas, miembros de la Asociación La Cajonat versus Argentina. De acuerdo a la Comisión, el caso se refiere a una presunta violación de propiedad sobre territorio ancestral de las comunidades indígenas reunidas en la Asociación Comunidades Aborígenes La Cajonat. La Comisión indicó que al momento en que emitió el informe de fondo, febrero del 2012, en adelante también informe de fondo, habían transcurrido 2 décadas, yo creo un poco más, creo que fue en el 89, 2 décadas desde que en 1991 las comunidades presentaron la solicitud inicial de titulación. También se indicó que pese a ello, la República Argentina no le proveyó acceso efectivo al título de propiedad sobre territorio ancestral. La tierra en cuestión se encuentra dentro de los inmuebles que en conjunto tienen una extensión de 643.000 hectáreas. Esto es en la provincia de Salta, en el departamento de Rivadavia. Con fecha 25 de mayo del 2018, el CELS y la Cajonat, en adelante en referencia a ambas entidades, los representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y alegaron la violación al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad de la asociación, a la libertad de circulación y de residencia y a los derechos a la identidad cultural, a la alimentación adecuada y a un medio ambiente sano, que adujeron contenidos en el artículo 26 de la Convención. Solicitaron en ese momento que se ordene al Estado diversas medidas de reparación y de reintegro de costas y gastos. La audiencia pública fue el 8 de febrero del 2019 y la sentencia en febrero del 2020 condenando a la República Argentina. Se creó una unidad especial en el Ministerio de Justicia puntualmente para hacer efectiva esta sentencia. Una unidad especial a efectos de, obviamente, cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana. La próxima, por favor. Habiendo finalizado el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la opinión consultiva 23, a su antecedente Lagos del Campo, y también haber mencionado lo de La Cajonat y la sentencia de la Corte Interamericana versus Argentina, voy a hacer una breve mención, algo muy importante para mí también, que es el mapa de conflictos ambientales. Este mapa de conflictos acá está, digamos, si se pone en internet, la visualización es muy dinámica y se actualiza todo el tiempo. Este mapa de conflictos ambientales es un inventario mundial de casos. Esto se inició en el año 2014. Esta fue una iniciativa del doctor Martínez Alier, un
catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, cofundador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental. El doctor Martínez Alier, junto con 50 universidades y un subsidio de la Unión Europea, pudo confeccionar este mapa de conflictos ambientales que está abierto y que se va actualizando todo el tiempo a nivel global. Las categorías de este mapa, como lo dice el GRAF, es uso del agua, energía nuclear, minería, combustibles fósiles, extracción de biomasa, residuos, infraestructura, industrias, conservación de biodiversidad, turismo y también minería. Es muy interesante cuando ustedes, si quieren, pueden ingresar a Atlas de Justicia Ambiental y ven cómo la cordillera de los Andes está plagada fundamentalmente de mineras, especialmente de mineras, de litio. Bueno, ahí van a ver las industrias extractivas. Actualmente se registran 3.208 casos, pero esto se va actualizando todo el tiempo. Es muy interesante este Atlas de Justicia Ambiental. La próxima, por favor. Hago un breve resumen respecto de este Atlas de Justicia Ambiental en lo que refiere a la justicia ecológica, que es uno de los puntos del Acuerdo de Escazú que Argentina había ratificado, y tenemos la Ley 27.566, donde se responsabiliza a los actores corporativos y a los gobiernos. La justicia ecológica protege a las comunidades vulnerables. Las causas son violación de los derechos constitucionales, los DESCA, responsabilidad civil y extracontractual, el deber de diligencia, falta de regulación o violación de leyes y regulaciones ambientales específicas, deuda ecológica, bajo argumento que los beneficios de la expansión económica, así como de las compañías de combustibles fósiles, lo hicieron a través de extracción y venta de gas de carbón y gas. Actualmente hay a nivel, sobre todo de la región, unas 1.500 demandas por justicia climática, año 2020, litigios estructurales con base en los derechos humanos, litigios contra estados y contra empresas, y demandas, marqué dos puntuales, Pakistán Legari 2014 y Juliana 2015, que fue en Estados Unidos. La próxima, por favor. Hago referencia aquí, para ir finalizando, con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2012 creó la Unidad sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Unidad DES. En el 2014 se creó la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Relatoría Especial DESCA. Las funciones de dicha relatoría son: un plan de trabajo, es muy interesante, yo lo he leído, es muy actualizado. El plan de trabajo lo hace anualmente. El plan de trabajo de la Relatoría Especial DESCA, de conformidad a un plan estratégico de la Comisión Interamericana, informes sobre los DESCA, procesar, esta es otra de sus funciones, peticiones y casos individuales sobre DESCA para la decisión de la Comisión Interamericana, así como representar por delegación a la Comisión en el litigio ante la Corte, promoción de los instrumentos internacionales relacionados con los DESCA, recomendaciones a la Comisión sobre situaciones urgentes, y asesorar y asistir a otros órganos de OEA en asuntos relacionados con DESCA en las Américas. Bueno, la próxima, por favor. Muchas gracias por el tiempo y por la buena disposición de siempre, y quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Creo que fue una exposición con muchas
con mucho volumen. Información, sí, perdón. Información que cada una de las diapositivas presentaba, ¿no? Una posibilidad de, obviamente, ahondar Sí. en cada una de esas cuestiones, pero en particular, digamos, Gracias. sí, agradecerte porque es un tema de muchísima actualidad, y el hecho de poder revisar entonces un poco la trayectoria de los instrumentos internacionales, un poco cómo se ha ido interpretando o cómo se ha intentado proteger el ambiente, ¿no? en el ámbito internacional, y obviamente su intersección necesaria con cuestiones de derechos humanos, ¿no? La autonomía efectivamente del derecho de la naturaleza, ¿no? Los derechos no humanos, digamos, como categoría que van intentando incorporar otros saberes, ¿no? Eso me parece como muy interesante, como el derecho de alguna manera puede ir generando espacios en los cuales permita que ciertas concepciones tan antropocéntricas, ¿no? Puedan ser efectivamente modificadas a partir de tener en consideración fundamentalmente otros saberes, y por eso entonces, digamos, aparecen, bueno, por ejemplo, el caso de la Cajonat, digo, como en general los derechos indígenas y los saberes indígenas, bueno, empiezan a de alguna manera mejorar, si se quiere, la capacidad, digamos, de protección por parte de, en este caso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Así que bueno, yo creo que felicitarte y obviamente agradecerte, y también celebrar el placer que tenemos de tenerte entre nosotras y entre nosotros, para seguir trabajando en estos temas tan, creo que de cada vez mayor importancia. Me parece que la cuestión ambiental va a ser una cuestión sumamente de vital importancia para el Estado Nacional en múltiples ámbitos de decisiones y de confecciones de políticas públicas de aquí hacia adelante, ¿no? Entonces, digo, por eso también desde la escuela te habíamos convocado, y bueno, y es un placer obviamente que formes parte de este grupo. Muchas gracias.